Así estamos en vivo por ambas plataformas. Profe, ya le voy a enviar la invitación por el... Listo, se la acaba de enviar. Listo, ahora sí estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas noches a las... Profe, buenas noches a las personas que se van conectando. Vamos dándole la bienvenida a todas las personas que se van conectando, profe, a este Instagram Live. Bienvenidos a las personas que nos acompañan por nuestro Instagram, también a las personas que nos ven por Facebook. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro Instagram Live Educas, nuevamente con una transmisión bien especial, como es de costumbre cada jueves. Mientras vamos entrando, profe, en materia, vamos dándole la bienvenida a la gente, mientras la gente se va acomodando, va organizando sus celulares, va yendo por una bebida de su predilección, va organizando para tomar apuntes. Entonces, profe Elkin Arango, buenas noches. Don Nelson, buenas noches. Buenas noches a las personas que van llegando. Un placer pues estar con ustedes hoy por aquí nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Vamos a estar hablando sobre el envejecimiento y su relación con el ejercicio físico. Entonces, mientras usted se va acomodando, va trayendo su bebida, va trayendo cómo tomar apuntes, va organizándose, nosotros vamos invitándole. Recuerde que puede ver la transmisión o la grabación de este Instagram Live en nuestro canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube, ahí lo puede ver colgado en nuestro canal de YouTube. Y recuerde también que puede la retransmisión y dejarnos sus preguntas en nuestro canal de Instagram y también en nuestro perfil de Facebook. Entonces, bienvenidos todos los que se van conectando y damos, profe, una esperita de un minutico más para que la gente se vaya conectando. Recordarles también a las personas, educadores físicos, que estén interesados. La próxima semana, profe, en Educas vamos a tener un evento gratuito, especial. Vamos a tener un webinar que va a tratar sobre la ciencia y el ejercicio físico. Entonces, si usted está interesado en aprender más cómo se aplica la ciencia al ejercicio físico, su importancia y su relevancia, lo invitamos para que se inscriba. Le vamos a dejar link de inscripción en nuestro perfil de Instagram, también en nuestro perfil de Facebook, y vamos a tener una landing page adecuada para que usted se inscriba. Entonces, para que usted se acerque de mejor manera a todo este cuento, profe, entonces invitarlos a todos para que en este webinar gratuito puedan conocer más acerca de la ciencia del ejercicio físico, la ciencia y el ejercicio físico, y bueno, dejemos de estar hablando sobre todo, como ya es costumbre en muchos lives, dando opiniones más que certezas científicas o certezas desde la evidencia. Entonces, invitados todos, ya próximamente tendrán la información para que usted se anote y se inscriba a esta capacitación enteramente gratuita que vamos a tener. Bueno, ahora sí, profe, vamos entrando en materia con el tema que tenemos hoy. El día de hoy, en la noche de hoy, tenemos y vamos a analizar un paper que es del 2015, que habla sobre el ejercicio que atenúa los mayores marcadores de envejecimiento. Entonces, profe, este es el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Por qué elegimos desde Educas Formación traerles este tema a ustedes? Resulta que el pasado martes se conmemoró el Día Mundial de la Sarcopenia. Creo que era una fecha que muchos no teníamos muy presente. Fue una fecha que pasó, profe, creo que prácticamente que desapercibida. Entonces elegimos esta semana trabajar desde Educas todo lo que tenía que ver relacionado con sarcopenia, envejecimiento y cómo el ejercicio físico nos puede ayudar.
Entonces, este tema que nos atañe el día de hoy es de suma importancia para todas las personas educadores, entrenadores o no educadores físicos, personas pues que se desempeñen en esta labor o sean beneficiarias. Entonces, profe, ¿qué le parece si vamos con la introducción del, del estudio, del paper, en el cual se propone buscar nuevas, es lo que usted nos ha hablado en muchas ocasiones, profe, buscar nuevas dianas farmacéuticas, dianas que no sean farmacéuticas en el proceso de envejecimiento. Y se debe dedicar, dice el paper, más esfuerzos para obtener información sobre los mediadores moleculares de los beneficios del ejercicio físico y la implementación de intervenciones más efectivas para personas mayores. Bueno, un poquito pretencioso. Una pregunta, Leonel, ¿qué es una diana terapéutica? Diana terapéutica, profe, ahí sí me corchó. No, porque diana es algo que uno quiera modificar, ¿cierto? Diana o órganos blancos, es una vía metabólica que uno pueda modificar con una intervención X, ¿cierto? Generalmente los medicamentos lo que hacen es cambiar o alterar el metabolismo de los seres humanos, o pueden acelerar algunas funciones fisiológicas o las pueden retrasar. Y esa vía metabólica o ese receptor que se está afectando con un medicamento, eso es lo que se llama una diana. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio tiene unos efectos metabólicos, ¿cierto? Él altera o modifica las acciones de una serie de mecanismos fisiológicos o vías fisiológicas en el cuerpo de los seres humanos, básicamente en las células, y eso es lo que se llama una diana, ¿cierto? Es que nosotros, sin necesidad de consumir un medicamento, que es lo que siempre nos han, digamos, inculcado de alguna forma, tenemos otras formas de cambiar nuestro funcionamiento sin necesidad de consumir una sustancia de ese tipo. No tiene que ser una sustancia química lo que consigamos. Entonces, una Nelson, lo que tú pusiste el término me pareció que la acotación. Sí, no, profe, y es importante y valga la acotación porque en muchas ocasiones nosotros como educadores o entrenadores podemos utilizar de pronto conceptos que ustedes, por ejemplo, los médicos, tengan más presentes y puedan tener mayor claridad acerca del tema. Recuerdo ayer que estaba viendo un live de un influencer fitness muy reconocido a nivel nacional, en donde le hacían una pregunta sobre una lesión de codo y me causó mucho impacto, pues me prendió muchas las alertas porque le preguntaban tácitamente, le decían, ¿cómo se puede recuperar una lesión de codo? O sea, y el man estaba hablando era de suplementos y de cosas ahí en su live. Y el man lo único que hizo fue dar su impresión. El man dijo, una lesión de codo. Uy, no, yo he tenido lesiones de codo. No, eso es muy difícil de recuperar. No, es que cuando hago tríceps y el bíceps, y no le dijo nada y no le respondió. Entonces, profe, valga la acotación que es bueno tener y ayudarnos en cuanto a la aclaración de ese tipo de conceptos. Sí, de acuerdo, Nelson, de acuerdo. Yo creo que eso se une mucho con lo que dijiste, que ya han aparecido más publicaciones respecto a lo que van a hacer en China con los influencers. Ajá. Entonces. Ya han aparecido más cosas respecto de ese tema que trajiste hace 8 días. Ya hay una regulación al respecto. Ya no es que lo van a hacer, ya hay regulación de eso. Sí. Por ahí me encontré una publicación de ese tema. Y en China ya las personas que se dedican a ser influencers, que eso parece ser una nueva profesión, van a requerir tener lo que digan o lo que ellos hablen en sus lives o en sus publicaciones virtuales, tendrán que estar acompañados de un sustento académico. Si no lo tienen, esas personas no van a poder seguir haciendo lo que
Lo que han venido haciendo, así como ese que le preguntaron sobre la lesión del codo, que no tenía ni idea de qué estaba hablando. Sí, no. Y comentó un montón de cosas. Estoy de acuerdo. Entonces es importante, profe, ponernos en consonancia a eso. Y recuerden que aquí en Educas Formación, en estos lives, lo que intentamos hacer nosotros es darles a ustedes la mejor información disponible. No queremos actuar bajo nuestras opiniones o yo pienso, o es que yo en el gimnasio donde trabajé me pasó esto, me pasó aquello, y como se ve mucho, profe, ya un influencer de estos en una transmisión es nutricionista, es fisioterapeuta, es médico y es prácticamente de todo en uno. Profe, bueno, retomemos el tema. Volviendo a la introducción, tenemos entonces que es algo pues dado, como lo hemos visto en lives pasados, como con lo que pasa con la obesidad, el número de personas mayores de 60 años en todo el mundo se espera que se triplique para el 2050. Y también el grupo de personas de 85 años o más, siendo un segmento de más rápida expansión. O sea, profe, que yo lo que veo y haciendo recapitulación de los últimos DAI, vemos que las cifras de obesidad van en aumento, que también este número de personas mayores en las que muchos muy seguramente vamos a estar, ojalá estemos para eso, vamos a estar. Entonces, profe, el mundo y la ciencia nos está diciendo, preparémonos para esto que se viene. Y aquí en el estudio, como usted lo mencionaba anteriormente, tenemos en el ejercicio una herramienta muy poderosa. Sí, total, viejo Nelson. Eso que dices del mundo envejeciéndome, eso es una realidad. Eso es una realidad en casi todos los países del mundo, ¿cierto? Hay algunos países africanos, pues, donde quizás estamos como hace 1000 años o 1500 años, donde la expectativa de vida de las personas todavía es muy baja, pero en la mayoría de los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, como Colombia, la expectativa de vida ha aumentado en forma importante, ¿cierto? Y eso que acabaste de decir, los individuos después de los 60 años ha aumentado grandemente. Los que van pasando de 75 también ha aumentado en forma muy importante. Y los que tienen más de 100 también. ¿Cierto? Y la mayoría de los países del mundo no están haciendo casi nada para eso. ¿Cierto? ¿Qué van a hacer los países del mundo? Por ejemplo, Colombia, ahora que estamos en la discusión y que tanto revuelo causó el cuento de las pensiones. Sí. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos una población con muchos más adultos mayores que de la que tenemos hoy? Por ejemplo, 2050, que es un año que están colocando ahí pues como un sitio de llegada o un punto pues de referencia. El 2050 está a la vuelta de la esquina. Estamos a 25, 27 años de ese momento. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cierto? Si hoy tenemos dificultades, imagínense qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos una cantidad de adultos mayores tan grande, ¿cierto? Para entretenerlos, qué vamos a hacer para que se ocupen, qué vamos a hacer para que tengan una mejor calidad de vida, para que sean más autónomos, ese tipo de cosas. No tenemos un plan, ¿cierto? Colombia tiene un plan escrito muy bonito, porque es maravilloso, no sé si ustedes lo han leído. El plan aquí hay un programa muy bien desarrollado desde el punto de vista del texto, del envejecimiento activo en nuestro país. Es muy bonito, pero eso está lejos de poderse llevar a cabo, está lejos. Entonces esta es una cosa que tenemos que trabajar. Y hoy el envejecimiento, por ahí yo creo que alguna vez me lo habías contado, hijo Nelson, pero yo no lo había mirado suficientemente. Sí hay algunos que hablan del envejecimiento como una enfermedad. ¿Cierto? Porque hay unos cambios metabólicos, hay unos cambios genéticos, hay unos cambios en la fisiología de los seres humanos que puede ser modificado. ¿Cierto? Esos cambios que son aparentemente normales, uno no envejece porque sí, vuelve y ocurre. Y los seres humanos siempre hay algo que explica lo que nos está ocurriendo. Y posiblemente si se logran cambiar o modificar ciertos deterioros que se van dando en los seres humanos a nivel celular,
probablemente se va a lograr detener el envejecimiento. Entonces, los que trabajan en esa área se han atrevido a decir que el envejecimiento es una enfermedad, ¿cierto? Lo que siempre hemos visto como un proceso normal, que yo todavía estoy en ese combo, de los que piensan que envejecer es un proceso normal. Hay algunos que dicen que el envejecimiento, cuando encontremos las vías metabólicas adecuadas y las que son más importantes para explicar el envejecimiento, cuando eso se logre, vamos a poder detener el envejecimiento. Entonces, todos estos trastornos que tenemos hoy seguramente se van a cambiar. Entonces, imagínense, nosotros teniendo personas de 120, 130, 140 años. Aunque hay algunos que dicen que la expectativa máxima de vida de los seres humanos está alrededor de 110, 115 años más o menos, está por ahí. Entonces es suficiente, profe, suficiente tiempo para ir pensando qué hace uno 50, 60 años más. Eso es mucho tiempo, eso es otra vida entera. Como para uno pensar cómo va a llegar hasta por allá. Bueno, profe, y lo que está diciendo usted va muy ligado a lo que nos va narrando también la introducción del texto. Se plantea un desafío creciente que es mantener a las personas mayores independientes hasta el final de la vida y con una independencia funcional que depende directamente esta independencia funcional de la aptitud física, es decir, la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria sin fatiga y con mucha energía para disfrutar también actividades de ocio y para hacer frente a emergencias imprevistas. O sea que prácticamente, profe, ahí llegar en mejores condiciones sin depender de nadie. Total, Nelson, y eso es todo un reto, ¿cierto? Porque eso es bastante más fácil decirlo que hacerlo. Porque me imagino que todos, la mayoría de los que estamos acá reunidos hoy, tenemos a alguien cercano que ya forma parte de los grupos de adulto mayor, que ya tiene 65, que ya tiene 80, que ya tiene 90 años. Y un porcentaje muy importante de esas personas tiene muchas dificultades en esas áreas de las que acabaste de decir. O sea, tenemos muchas personas con disminución de sus capacidades físicas de una manera muy importante, con una disminución de su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Y que eso tiene mucho que ver con la reducción de la autonomía y en últimas de una cosa que hoy cada vez cobra más fuerza, que es la percepción de calidad de vida relacionada con la salud. O sea, cómo se sienten las personas. Independientemente de cómo me vea el otro, es como me siento yo. Y hay unos estudios que muestran eso, que a medida que vamos cumpliendo años, la percepción de calidad de vida se deteriora, ¿cierto? Y en Colombia, ustedes saben que fuera de esas dificultades que tenemos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, los adultos mayores son de alguna manera apartados, son cada vez tenidos menos en cuenta, son cada vez menos escuchados, distinto a otras sociedades donde los individuos adultos mayores son los más importantes para esas sociedades, valga la redundancia. Entonces es un reto el berriondo, eso que acabas de decir. Sí. Yo no sé si vamos a ser capaces de hacerlo. Sí. No sé. Sí, profe, y es importante tener en cuenta eso que dice de que la sociedad esté preparada, porque por ejemplo en sociedades como la China y en otros países como en Europa, las personas a partir no muy adultas ya, 50, 55 años, son vistas como referentes y también en algunos países también se está teniendo la posibilidad y están luchando contra lo que llaman el edadismo, que es la discriminación por la edad. Entonces hay algunos países de Europa donde la persona si quiere estudiar una carrera a sus 60, 70 años, puede ir a estudiar a una universidad. Si quiere seguir trabajando, lo puede hacer y hay organizaciones que le permiten y le ayudan a tener sus puestos de trabajo. Entonces yo creo que, como decía usted en la publicidad de Estela, y envejecer nos toca a todos. Entonces yo creo que esto es una tarea de todos, absolutamente todas las personas que estamos en esta sociedad. Saludos para el quien lo opera, que nos hace una pregunta que ahorita más adelante
estoy seguro, profe, que la vamos a tocar acerca de los telómeros. Y ya pues como para dar Ok. final a la introducción, dice, a su vez, la aptitud física está determinada por varias medidas de fenotipo relacionadas con la salud, incluidos principalmente los cardiorrespiratorios y la función muscular. Entre los factores fisiológicos y cambios asociados con el envejecimiento, los que afectan el sistema cardiorrespiratorio, el vascular y los músculos esqueléticos afectan más la actitud física, mientras que el ejercicio puede atenuar multisistémicamente la disminución que trae la edad. Entonces, profe, aquí vemos, usted me corregirá si esto de fenotipo tiene que ver relacionado con el ambiente, con el genoma, o sea, prácticamente el contexto en el cual nos desarrollamos. No sé si estaré mal, profe. Biones, hombre, eso tiene que ver, nosotros tenemos unas características que llaman genotípicas, que tienen que ver con la información genética. O sea, cada uno de nosotros tiene una carga genética o unas características genéticas que le son propias, ¿cierto? Yo diría que todo, y yo diría no, sino que eso lo dice el estudio sobre el genoma humano, es que todas las características que nosotros tenemos desde el punto de vista físico, que muchas terminan siendo, casi todo lo que nosotros terminamos siendo en últimas, termina teniendo un sustento físico u orgánico, casi todo. Incluso la mente, tiene, que siempre hemos pensado que es una cosa como medianamente etérea y demás, tienen últimas un sustento biológico y físico en las personas, ¿cierto? El pensamiento, por ejemplo, de un ser humano no puede existir sin cerebro, ¿cierto? Para que, por ejemplo, que la mente es una cosa parte del cuerpo de las personas. Si a nosotros nos desaparece en el cerebro, el pensamiento nuestro desaparece. Entonces no se puede generar. Entonces, el genotipo tiene que ver con las características genéticas de cada uno. O sea, dónde está usted, qué tamaño o qué estatura puede lograr, si va a ser obeso o no, si tiene unos genes donde digan que va a sufrir o tiene mayor susceptibilidad a tener ciertas enfermedades, el color de los ojos, el color del pelo, ese tipo de cosas, eso se llama genotipo, o sea, las características genéticas. Y el fenotipo son las manifestaciones de ese genotipo. O sea, cuando yo tengo el pelo, el cabello rubio o el cabello rojo o el cabello negro, eso ya tiene que ver con el fenotipo, ¿cierto? La talla de las personas, o sea, las manifestaciones de los genes es lo que se conoce como fenotipo para que entendamos eso, Nelson. Entonces no tiene nada que ver, no es que vamos a tener que, no, desde el punto de vista de la definición, el fenotipo puede estar influenciado por el ambiente donde el individuo está. Pero en últimas, el fenotipo tiene que ver con las manifestaciones físicas o fisiológicas del genotipo que una persona tiene. Sí, excelente, profe. Bueno, entonces ahí ya redondeando todo lo que tiene que ver con nuestra introducción, profe, creo que nos abre una ventana de oportunidad para nosotros los educadores físicos, entrenadores y para todas las personas, porque envejecer nos toca a todos, tener el ejercicio físico como un aliado para nuestra salud. Y lo que vamos a ver hoy, profe, con la ayuda suya es si el ejercicio físico nos puede ayudar a retrasarlo o a que el impacto no sea tan fuerte, porque vamos a llegar allá, pero que lleguemos al menos bien. Sí, vea, hoy, ¿cierto? Lo que pasa es que acuérdense que el mundo está cambiando de una manera vertiginosa. Nosotros en 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, yo creo que el mundo va a ser otro completamente distinto al que es hoy. ¿Cierto? Por ejemplo, yo creo que yo soy el que más años tiene de los que estamos aquí. El mundo que me tocó ver a mí cuando tenía 10 años o 15 años es muy distinto al mundo que hay hoy, completamente distinto. ¿Cierto? Hay muchas cosas que han cambiado en forma muy importante. Y en los próximos años esto va a cambiar muchísimo más. Y de hecho hay unas profesiones que están en riesgo, ¿cierto? Hay unas ocupaciones que están en riesgo. Por ejemplo, la medicina no los médicos. Los médicos seguramente en el futuro no vamos a ser tan necesarios, porque ya van a haber algoritmos, van a haber robots, van a haber inteligencia artificial que va a hacer el trabajo que nosotros hacemos. Y seguramente lo van a hacer mejor que nosotros.
¿cierto? Porque el mundo está cambiando de una manera tremendamente grande. Entonces van a haber unas ocupaciones en unas personas unos trabajos nuevos y otros que van a desaparecer. Si tenemos capacidad de adaptarnos, seguramente vamos a sobrevivir. Pero si no nos adaptamos, vamos a salir del paseo y vamos a caer entre los inservibles, ¿cierto? Porque no vamos a tener nada que hacer. Entonces, hoy envejecer nos toca a todos. Yo no sé dentro de 30 años, ¿cierto? Hoy, esa es la realidad que tenemos hoy. Porque hoy, por lo menos dentro de lo que conocemos, no hay posibilidades de modificar el envejecimiento, por lo menos pararlo, ¿cierto? Cuando digo modificar es pararlo. Lo que sí podemos es atenuarlo, ¿cierto? Nosotros sí podemos hacer que los individuos, los cambios que se van dando producto del envejecimiento, que casi todos van hacia el deterioro. Nosotros llegamos, nacemos, hay un proceso de maduración de todo el funcionamiento corporal, desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista anatómico también. Hay un pico en el maduramiento de todos los órganos que tenemos. Y después de cierto tiempo hay un declive, ¿cierto? Es lo que tiene que ver con el envejecimiento que nosotros tenemos. Entonces, ese envejecimiento llega a que se cambien esas características de las que acabaste de hablar. Las capacidades físicas se comienzan a alterar, la composición corporal comienza a cambiar, el funcionamiento cerebral y las capacidades cognitivas y de aprendizaje cambian, ¿cierto? Entonces, esa cosa en algún momento va a terminar llevándonos a la muerte en algún instante de la vida, ¿cierto? Nosotros, por aliviados que estemos, no vamos a salir vivos de aquí, por aliviados que estemos. Entonces tenemos el ejercicio, que muchos de esos cambios físicos, cerebrales y demás que tenemos, el ejercicio puede hacer que ese deterioro que se da por el envejecimiento sea más lento. Y de eso tenemos pues muchas evidencias de que ocurren. Hay otras evidencias, desafortunadamente, que no son directas de los humanos. Y eso es una limitación. Muchas las tenemos de estudios hechos, por ejemplo, en ratones, muchas de ellas. Lo que pasa es que los ratones están muy cercanos a nosotros, pero desde el punto de vista genético, por ejemplo, desde el punto de vista evolutivo. Pero probablemente no podemos extrapolar los resultados que tenemos en ratones a los seres humanos. Entonces hay muchos trabajos de envejecimiento que se hacen con ratones, porque con seres humanos es muy complicado hacerlo. Pero, Nelson, a grandes rasgos, sí, y esa es la expectativa que tenemos, es que la podamos utilizar, porque el envejecimiento sí puede lograr esa atenuación de los procesos que el envejecimiento deteriora, ¿cierto? Y yo pienso que hoy todavía debemos seguir considerando que el envejecimiento es un proceso normal y debemos todavía seguir aceptando ese decline que se va dando, porque si no lo aceptamos, como no tenemos otra opción hoy, seguramente nos vamos a deprimir mucho, nos vamos a poner muy ansiosos y vamos a tener muchas dificultades con el presente y con el futuro que vamos a vivir. Entonces sí, el ejercicio sí logra esas cosas. Sí, entonces es muy importante, profe, tener en cuenta porque tiene muchas aristas desde lo filosófico, desde lo cultural, desde lo económico, pero aquí lo que nosotros tratamos de hacer en estos lives es dar herramientas desde lo que nos corresponde, desde el ejercicio físico. Y profe, ya entrando pues como en materia y como para empezar a darle respuesta a el quien lo opera que nos hace una pregunta, empezar hablando sobre fragilidad, porque es un concepto, no sé si las personas que nos acompañan lo conocerán, pero es un concepto que se utiliza o va muy ligado cuando se trabaja o se interviene a personas mayores, la fragilidad. Sí, ese concepto de adulto frágil es un concepto pues que se utiliza con frecuencia en el mundo. Y eso tiene que ver que hay un punto del envejecimiento donde la pérdida de las capacidades físicas se acelera mucho. O sea, hay una disminución muy marcada de la fuerza, hay una disminución muy marcada en la capacidad que las personas tienen para realizar las actividades de la vida diaria. O sea que ya comienzan a depender ya no son capaces de levantar objetos pesados, por ejemplo, no son capaces de levantar las bolsas del mercado.
les dificulta, por ejemplo, subir escalas. Ese tipo de cosas, cuando un individuo ya tiene tan afectado su capacidad física que no logra desarrollar en forma autónoma ese tipo de actividades, es lo que se comienza a llamar como fragilidad o adulto frágil. Y que además en esas personas se da una pérdida importante de peso, ¿cierto? Y esa pérdida importante de peso se da básicamente por con lo que nos dijiste ahorita, viejo Nelson, que es la disminución de la masa muscular, ¿cierto? Se aumenta la masa grasa y se disminuye la masa muscular. Entonces, ese tipo de cosas, y que el individuo tiene dificultades para desenvolverse en forma autónoma en la actividad de la vida diaria, es lo que se llama un adulto frágil. Y que casi siempre está acompañado con lo que se conocen como comorbilidades. Comorbilidades son trastornos crónicos de la salud. O sea, son individuos que pueden ser hipertensos o son diabéticos, tienen problemas cardiovasculares, tienen artrosis, daños articulares, tienen osteoporosis, ya han tenido fracturas, e incluso pueden tener dificultades en el funcionamiento cerebral esas personas. Entonces, a todo ese conjunto es lo que se llama un adulto frágil, que generalmente aparece más después de los 70, 75 años, es donde esa fragilidad se vuelve más marcada o aparece de manera más importante. Entonces, es algo importante a tener en cuenta esto de la fragilidad cuando se interviene con personas mayores. Creo que también es importante, profe, aprenderla a reconocer el adulto que está frágil, porque él tendría unas condiciones especiales para realizar una intervención con él, que no sería lo mismo Claro. ponerlo, por ejemplo, digamos, a hacer X ejercicios cuando se está en ese estado de fragilidad. Claro, John Nelson. Digamos que en general, las personas en cualquier rango de edad, incluso los adultos mayores y los adultos frágiles, tienen la capacidad o conservamos la capacidad de responder a los estímulos del ejercicio. Lo que pasa es que la capacidad de respuesta probablemente no es la misma. No es lo mismo la capacidad de mejoría, por ejemplo, de la masa muscular que tiene un individuo de 20 años, de 25 años, que tiene la testosterona, la hormona del crecimiento en el pico más alto, a un individuo de 90 años que la testosterona, por ejemplo, si es un hombre, tiene la testosterona en franco declive. Lo mismo la hormona del crecimiento. Entonces, seguramente la magnitud de la respuesta no es igual de buena, pero siempre tenemos capacidad de responder, ¿cierto? Y la otra cosa es que nosotros siempre que le vamos a prescribir ejercicio a un ser humano, independientemente de su edad, lo debemos hacer es de acuerdo a sus capacidades, ¿cierto? El puente de eso que tanto nos han hablado de la individualidad, nosotros siempre debemos prescribir ejercicio en forma individual. Entonces, por ejemplo, a un adulto mayor, por ejemplo, yo le puedo prescribir la fuerza, voy a decir cualquier cifra, al 50% de la fuerza máxima, pero es el 50% de la fuerza máxima de él, ¿cierto? Porque puede que el 50% de la fuerza máxima de Nelson, por ejemplo, que es un man fuerte y toda la cosa, que se entrena, por decir algo, la fuerza máxima del hombre son 180 kilos, por decir algo. En cambio, la mía, que es un man ya deteriorado, hermano, trajinado, sufrido y demás, yo puede que la fuerza máxima mía sea de 20 kilos. Entonces, ese 50% para Nelson es sobre 180 kilos, o sea, que va a levantar 90, y el 50% para mí, que levanto 20 kilos máximo, para mí son 10 kilos. Entonces, sí debemos tener en cuenta eso, John Nelson, y compañeros, pero eso lo hacemos es cuando nosotros conocemos las personas y que hay que evaluarlas para poder saber qué condiciones tiene, qué capacidades tiene y qué posibilidades tiene, y sobre todo qué le gusta. Y con eso seguramente no tendremos dificultades con eso. Listo, profe, aquí aprovechando ya que nos han hecho dos preguntitas, el quien lo opera y Rodney Jaramillo, le damos un saludo a Rodney que nos acompañó hace unos meses en un live, que nos preguntan sobre los telómeros, el acortamiento de los telómeros. ¿Qué tiene que ver eso, profe, en el proceso de envejecimiento? Los telómeros son como es la parte, digámoslo así, no genética de los cromosomas, que están, digamos, en los extremos de
de los cromosomas que nosotros tenemos. Recuerden que el código, la información genética nuestra está en los cromosomas que tenemos, y los telómeros son parte de los cromosomas, es la parte no genética de los cromosomas. Y esos telómeros, la longitud de los telómeros tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Entonces, aunque hay algunas teorías que hablan de que los telómeros cortos se asocian a procesos de envejecimiento más rápidos. Entonces, seguramente las personas tendrán una expectativa de vida más menor. Tenemos algunas evidencias, desafortunadamente esas evidencias sí no son hechas con seres humanos, sino que sí son hechas con ratones, que el ejercicio físico aeróbico, por ejemplo, puede ayudar a aumentar la longitud de los telómeros y aumenta la acción de las telomerasas. Y que eso podría reducir o podría atenuar el proceso de envejecimiento en los seres vivos. ¿Cierto? Ahí sería una extrapolación de los seres humanos, aunque la evidencia que tenemos en seres humanos es de muy baja calidad, es muy poca, casi toda viene de los animales. Entonces, sí, las telomerasas tienen que ver, o por lo menos es una de las teorías o de las hipótesis que tenemos de por qué los individuos envejecemos unos más rápido que otros. Y esa es una de ellas. Profe, entonces voy a hablar aquí desde mi opinión, porque generalmente uno ve que personas 60, 65 años que empiezan a correr, generalmente tienen una muy buena condición física. Yo creo que los grupos de corredores son personas ya que están en su etapa de jubilación, 60, 65 años, y son hombres y mujeres que tienen una excelente condición física. Esos son de carreras prácticamente cada 8 días. Sí, hay unos individuos de esos grupos, Nelson, que vos decís que efectivamente yo, por ejemplo, en el consultorio de la semana pasada vi 2, 3 atletas de ese grupo que estás diciendo. Son individuos de 60, 65 años, 55 años, que corren medias maratones, corren maratones completas y corren el kilómetro lo corren a velocidades buenas, corren con velocidades a 5 minutos, 5 minutos 50 el kilómetro, otros a 4 y pico. Incluso hace poco hubo un récord en el mundo que corrió a 4:40 el kilómetro, creo que fue, y era un señor como 80 y pico de años. ¿Cierto? Esos individuos, seguramente Nelson y compañeros, tienen una información genética que les permite eso, seguramente. Y es muy posible que hayan tenido unas vidas relativamente adecuadas, pues por lo menos con unos estilos de vida buenos. Seguramente no fueron unos grandes fumadores, seguramente no fueron grandes consumidores de licor, se alimentaron bien, seguramente también. Y si usted a eso le agrega una buena información genética, seguramente va a poder tener desarrollos muy buenos y va a poder lograr cosas que otras personas no logran. Yo estoy seguro que hay muchos individuos de 70 años que si los ponemos a correr media maratón con individuos de 20, es muy posible que los de 70 lleguen primero. Sí. Y en mejores condiciones. Seguro que sí, profe. Bueno, profe, ahora sí, creo que ahí la ve en su perfil de Facebook y tenemos esta tablita que es muy chévere, que nos habla a nivel de los multisistemas, del impacto que tiene el ejercicio en el envejecimiento. Entonces, profe, como para que nos vaya ilustrando sobre esto que tiene de importancia para todos nosotros, que nos vaya ilustrando pues como esta parte ya un poquito más práctica. Sí, en esa imagen, viejo Nelson, esa que tenés allí es un súper resumen de la cosa, ¿cierto? Pero que es un resumen muy, muy ilustrativo de las ventajas que podemos tener cuando hacemos ejercicio. Y yo casi que los invito a que piensen cuál medicamento químico o cuál sustancia química de lo que nos gusta tanto a los médicos mandar y que a la gente le gusta tanto tomar, tiene todos esos beneficios que hay ahí. ¿Cierto? Piénsenlo. Porque hay muchos. Están los efectos sobre el funcionamiento cerebral, los efectos sobre el sistema cardiovascular, los efectos sobre la función pulmonar, sobre la función muscular, sobre la composición del cuerpo, sobre el metabolismo,
sobre el sistema óseo, y eso que hay otras que faltan ahí, sobre el sistema renal, tiene algunas otras, sobre el sistema hormonal y demás. Pero aquí hay algunas pues que son como muy interesantes. Uno, comencemos con el sistema cardiovascular. Esa imagen, vio Nelson, que estás colocando ahí, esa es una super imagen, hermano. ¿Cierto? Esa imagen es muy bacancita. Entonces, el sistema cardiovascular, recuerden que es el encargado de bombear y transportar y llevar la sangre y los nutrientes a todas las células del cuerpo. Desde la célula capilar o del cabello pues más alta que tengamos, la uña más larga que tengamos en el dedo del pie gordo, de uno de los pies, el corazón, los ojos, cualquier célula que tengamos en el cuerpo, el sistema cardiovascular es el encargado de llevar la sangre y el oxígeno a esos lugares. O sea que tiene un sistema de bombeo, que es el corazón, y tiene un sistema de conducción, que son las arterias y las venas. Cuando uno envejece, ese sistema cardiovascular se altera, ¿cierto? Acuérdense que el corazón es un músculo, ¿cierto? Es un músculo que tiene las características mixtas entre el músculo esquelético y el músculo liso, pero digamos que desde el punto de vista histológico se parece muchísimo al músculo esquelético normal que nosotros tenemos. Cuando nosotros comenzamos a envejecer, el músculo cardíaco también pierde funcionalidad, o sea, también sufre una cosa que se llama apoptosis. Entonces, la fuerza de contracción cardíaca se va reduciendo a medida que vamos cumpliendo años. Los vasos sanguíneos que tenemos nosotros se van colocando rígidos, en lo que se conoce como aterosclerosis. Y esas dos cosas forman parte normal del envejecimiento que nosotros tenemos. Entonces eso lleva a que la presión arterial se eleve, lleva a que la frecuencia cardíaca generalmente se reduce. Entonces hay una serie, el gasto cardíaco se disminuye, la cantidad de sangre que está circulando se reduce cuando vamos envejeciendo, el volumen sanguíneo se disminuye. En últimas, la oxigenación de los tejidos se va reduciendo a medida que vamos envejeciendo. Lo que pasa es que nosotros nos vamos dando cuenta de eso, porque generalmente esas reducciones, si tenemos un envejecimiento normal, probablemente nosotros no las vamos a ir notando de una manera muy, muy marcada. Entonces, por ejemplo, ¿eso en qué se refleja esas alteraciones que les acabo de contar? Por ejemplo, se disminuye lo que se llama la capacidad cardiorrespiratoria, alias VO2 máximo. ¿Cierto? Pues yo creo que para nadie es un secreto que todos nosotros llegamos a un punto donde tenemos un VO2 máximo relativamente decente. En promedio es alrededor de 40 o 45 mililitros por kilo minuto en los hombres y de 35 o 40 mililitros por kilo minuto en las mujeres. Sanas, aparentemente sanas, no entrenadas. Ese es como el VO2 máximo que podrían tener. Entonces, eso se reduce cuando vamos envejeciendo. Y ustedes ya saben que, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, en cualquiera de sus formas, una de las cosas que hace es que mejora el VO2 máximo de las personas. Ojo, probablemente no lo va a llevar al VO2 máximo que usted tenía cuando tenía 20 años. ¿Cierto? Si yo tengo 60, 65, 70 años, 80 años, y si yo tenía a los 20 años, por ejemplo, un VO2 máximo de 70 o de 60, es posible que cuando tenga 80 años yo no vuelva a conseguir un VO2 máximo de 60 o de 80. Seguramente conseguir un VO2 máximo de 40, de 45, yo qué sé. Pero que si yo lo comparo con el que tendría si no hiciera ejercicio, sería mucho más bajo. Y recuerden que el VO2 máximo tiene mucho que ver con la expectativa de vida de las personas. O sea, el VO2 máximo es un marcador de supervivencia global, es un marcador de morbilidad, o sea, el riesgo de enfermarse. O sea, mientras yo más VO2 máximo tengo, menos riesgo de morir tengo. O sea, tengo una supervivencia global más alta. Y tengo menos riesgo de enfermar. Y tengo menos riesgo de enfermar por enfermedades cardiovasculares y por todas las causas. Y eso lo logra el ejercicio, el entrenamiento. Sobre todo el ejercicio aeróbico es el que más logra eso. Por ejemplo, en los adultos mayores también se ha visto que el trabajo de fuerza puede mejorar ese funcionamiento para que el VO2 máximo se incremente. En las personas más jóvenes, digámoslo así, ese efecto no es tan interesante. Entonces, envejecer, como les acabo de contar,
comienza por la aterosclerosis que se va dando en las arterias, se va aumentando la presión arterial. Yo creo que aquí en unos lives anterior, Nelson, me corregí, si me equivoco. Alguna vez hablamos de hipertensión arterial Sí. y cómo el ejercicio mejorar las cifras de presión arterial, Ajá. ¿cierto? Y eso, el ejercicio, ¿por qué lo logra? El ejercicio lo logra porque cuando uno hace ejercicio, se liberan unas sustancias que se llaman vasodilatadoras, una de ellas es el óxido nítrico, que se incrementa cuando uno hace trabajo aeróbico y cuando hace trabajos de fuerza. Y eso relaja o produce vasodilatación en los vasos sanguíneos de las personas. Y eso ayuda a disminuir la presión arterial. Ese es uno de los tantos mecanismos. Fuera de que también el ejercicio produce aumento de la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos, que es lo que llama neogénesis o neovascularización, sobre todo en los músculos. Y eso hace que la presión arterial se reduzca. Entonces, mire que si nosotros cuando envejecemos, de alguna manera casi todo nos va a tocar que la presión arterial se comience a aumentar en forma progresiva a medida que envejecemos, cuando hacemos ejercicio estamos disminuyendo esa presión arterial. Ojo, no estamos hablando de hipertensión, ¿cierto? Estamos hablando de individuos que van envejeciendo, digamos, de forma normal. El flujo sanguíneo en las regiones del cuerpo se incrementa por esos mecanismos que dijimos, que les acabamos de contar. Y acuérdense que cuando uno va envejeciendo hay un trastorno aquí en la torre, en el cerebro, que ahí está Nelson, que es en la primera grafiquita que Nelson pone allí. En el cerebro hay una demencia que se da con el envejecimiento que se llama demencia senil, ¿cierto? Que una de las demencias seniles, una de las teorías para las que eso ocurre, es por disminución del calibre de los vasos sanguíneos cerebrales, disminución de la oxigenación de las neuronas y apoptosis, ¿cierto? Y eso va llegando a un umbral donde las células se van muriendo y llega a un punto donde el desarrollo cognitivo se detiene o se reduce. Y el ejercicio puede ayudar a disminuir esa reducción del funcionamiento cerebral y de esa reducción de la oxigenación que se da en esos tejidos. O sea, que puede ayudar a revertir o a prevenir, incluso se usa como prevención de las demencias, sobre todo las demencias que son de origen vascular. El volumen sanguíneo que les dije, cuando uno va envejeciendo se va deshidratando, eso es un hecho. Eso es una de las razones por las que perdemos estatura. Cuando uno va cumpliendo años, cada vez mide menos. Eso es por deshidratación de los tejidos. Y a nivel sanguíneo, también el volumen sanguíneo se reduce. Acuerden que uno normalmente tiene más o menos 80 centímetros cúbicos de sangre por cada kilo de peso. Más o menos es lo que tenemos. Entonces uno tiene una reducción del volumen sanguíneo cuando envejece y el ejercicio ayuda a que esa reducción del volumen sanguíneo esa reducción sea menos marcada. O sea, que ayuda a conservar, incluso a recuperar la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Y esa que hay una que se llama el endotelio. No sé si ustedes han escuchado el endotelio. Que el endotelio son las células que tapizan los vasos sanguíneos, las arterias, digamos en la luz, entre el vaso sanguíneo y la sangre hay unas células que llaman el endotelio. Y ese endotelio tiene mucho que ver con la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, el funcionamiento endotelial, cuando uno realiza ejercicio, sobre todo por la fuerza de cizallamiento de la sangre, que es como el roce de la sangre con esa capa de células, hace que que los vasos sanguíneos se dilaten. Entonces, mire que hay un montón de beneficios desde el punto de vista cardiovascular que se dan con el envejecimiento, que el hecho de hacer ejercicio se puede reducir ese deterioro que se está presentando cuando estamos cumpliendo años. Y estamos hablando solamente del corazón o del sistema cardiovascular, que para nosotros es muy importante. No sé, Nelson, si habrá alguna pregunta por ahí que mientras tomo aire aquí, mi hermano. Muy bien, profe. No, excelente intervención, profe. Preguntitas por el momento no tenemos, pero es un tema muy importante este, profe, ya que como lo hemos venido tratando en los lives anteriores, hablando sobre la obesidad y en este caso sobre el proceso de envejecimiento, es
llevar el ejercicio físico realmente a esos lugares o a esos espacios donde tiene una prevalencia muy, muy grande. Es sacarlo pues como dejarlo encasillar en ese fitness y en esas cosas y llevarlos a otros ámbitos, a otra población, en este caso la de los adultos mayores, porque mire, profe, que como lo dice ahí en la gráfica, tiene impacto a nivel cerebral, tiene impacto a nivel vascular, tiene impacto a nivel pulmonar, muscular, a nivel de multisistemas. Entonces, prácticamente nosotros, los profesionales y los no profesionales, tenemos que empezarnos a creer el cuento para venderlo, como usted nos dice, profe, no como una ayuda médica, no como una ayuda eh, de medicamento. Entonces, muy importante toda esta información, profe, que nos trajo en la noche de hoy de este Instagram Live, profe. Sí, vio Nelson, pero mira que hay otras cosas. Por ejemplo, ahí está el funcionamiento pulmonar. Ajá. Nosotros cuando vamos envejeciendo, hay una confusión en las personas. Las personas piensan que el ejercicio mejora la capacidad pulmonar. Y aquí. Recuerden lo que es capacidad pulmonar, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos una caja torácica, el tórax. Dentro del tórax están los pulmones y en la parte inferior de los pulmones está el diafragma, que es el músculo que separa, digamos, el abdomen del tórax, es diafragma. Cuando nosotros vamos envejeciendo, esa caja torácica se va volviendo rígida, ¿cierto? Va perdiendo movilidad la caja torácica cuando envejecemos. El eje, y la otra cosa que vamos perdiendo es que se va disminuyendo la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es que el aire que nosotros tomamos del ambiente llegue a cada uno de los alvéolos que el pulmón tiene. Acuérdense que el alvéolo es el sitio donde se hace el intercambio gaseoso, que es donde el oxígeno del aire pasa a la sangre y el CO2 que viene en la sangre, producto del metabolismo celular, sale al aire para ser luego utilizado en el ambiente. Cuando uno envejece, esa ventilación pulmonar se disminuye y, el intercambio de gases se reduce, ¿cierto? En últimas tenemos una menor oxigenación. Pero eso no es capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar en nosotros, ¿cuánto aire cabe dentro del tórax? Entonces hay una confusión que las personas piensan que el ejercicio mejora la capacidad pulmonar y eso no es cierto. Hoy no tenemos prácticamente ninguna evidencia que muestre que el ejercicio mejora la capacidad pulmonar. ¿Cierto? Porque si no sería muy fácil hacer un deportista. Todos podríamos ser, podríamos ser Phelps, que tiene una capacidad pulmonar enorme, simplemente haciendo ejercicio o entrenando, y eso no lo logramos. El ejercicio lo que logra, y que ahí logra revertir ese proceso del envejecimiento, es que mejora la ventilación, y al mejorar la ventilación, mejora el intercambio gaseoso. O sea, el ejercicio lo que hace es que vuelve más eficiente el sistema pulmonar. O sea, con lo que tiene, trabaja mejor. Pero no mejora la capacidad pulmonar. Hoy no tenemos esa capacidad pulmonar que se va reduciendo por envejecer. El ejercicio desafortunadamente no lo revierte, ¿cierto? Por lo menos no tenemos una evidencia que lo logre. Pero sí logra mejorar la ventilación, o sea, la cantidad, que el aire que entra llegue a todos los alvéolos o a la mayoría de los alvéolos que el pulmón tiene, y que el intercambio de gases sea mejor. Eso sí lo logra el ejercicio. ¿Cierto? Los otros cambios que ustedes ven ahí, que son los de la composición corporal, que ya hemos hablado mucho de ellos, de la masa muscular, que se va perdiendo cuando uno va envejeciendo. El ejercicio, por ejemplo, de fuerza puede producir hipertrofia. Ojo, uno a los 90 años puede hacer hipertrofia muscular. ¿Cierto? Y un adulto de 90 años bien entrenado puede entrenar para trabajar hipertrofia muscular. Un adulto mayor de 90 años puede trabajar al 80 o al 90% de su fuerza máxima. ¿Eso de qué depende? Depende de que quien lo esté entrenando sepa qué dificultades tiene, sepa qué capacidad tiene y le prescriba el ejercicio adecuado y se lo ejecute en forma adecuada, con los aumentos adecuados de las cargas y demás.
Y eso lo digo ¿por qué? Porque a mí todavía me sigue llamando mucho la atención que yo veo a los adultos mayores de la ciudad de Medellín, en los diversos programas que hay, que si usted va y los visita hoy, están trabajando la fuerza con una mancuerna y una libra, y si usted vuelve dentro de 10 años, y uno, vamos a ver si los encuentra ahí todavía, porque puede que ya no vuelvan, pero si los encuentra ahí, siguen trabajando la fuerza con una mancuerna y una libra. Eso ya no les sirve para casi nada, ¿cierto? Con los adultos mayores hay que trabajar la fuerza sin miedo, O los sin encuentra susto. batiendo el aire así. O exactamente, o con un palo de escoba y demás, y eso pues eso puede que mejore la movilidad y otras carretas, pero la fuerza seguramente no va a mejorar, la calidad del músculo seguramente no va a mejorar haciendo ese tipo de trabajos. Entonces, cuando uno envejece, se disminuye la masa muscular y se disminuye la fuerza, y eso tiene mucho que ver con la funcionalidad y con la disminución de la autonomía en las actividades de la vida diaria. Si uno hace ejercicio aeróbico y hace trabajos de fuerza en esas personas, seguramente vamos a lograr que esas pérdidas de la masa muscular sean menores, que la disminución de la calidad del músculo sea menor y que la funcionalidad y la actividad de la vida diaria de ese individuo se vean afectadas. O sea, van a lograr ser autónomos durante un periodo de tiempo más largo, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden encontrar individuos de 80 años, de 85 años, funcionalmente muy bien, con masas musculares bastante buenas para las edades que tienen, y eso seguramente es producto de la genética, de una buena vida y de un buen entrenamiento con ejercicio, ¿cierto? Entonces, mire que esos procesos de envejecimiento que se van dando, el ejercicio los puede atenuar. Ojo, no los puede detener, para que tampoco le digamos a las personas que es que el ejercicio detiene el envejecimiento. Hoy no podemos decir eso, ¿cierto? Hoy no podemos decir eso. Excelente, profe. Entonces, ya vamos llegando al final de este Instagram Live muy especial, hablando sobre el ejercicio, el impacto del ejercicio en las personas mayores. Para invitarlos también, dentro de muy poco que vamos a estar haciendo el lanzamiento de un curso sobre entrenamiento en pie descalzo, o todo lo que tiene que ver con el pie, con este componente importante de nuestra anatomía, para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si usted es entrenador deportivo, si usted es fisioterapeuta, este curso le va a interesar mucho porque va a estar orientado por profesionales de alto calibre y va a tener unos temas muy interesantes para que usted aprenda y se especialice un poquito más. Entonces, invitarlos, esté pendiente de nuestras redes sociales para que nos siga y tenga toda la información a su mano. Recordarles también que la próxima semana vamos a estar en un webinar gratuito en el cual estaremos hablando sobre ciencia y ejercicio físico. Aquí hablamos mucho sobre influencers, aquí hablamos mucho sobre el marketing, de si es beneficioso hacerlo desde una óptica, desde dar las recetas ahí medio difusas o hablar desde la verdad, y aquí le queremos brindar a usted herramientas para que usted de la ciencia, desde lo más objetivo que tenemos, pueda tener herramientas para dárselo de la mejor manera a todas las personas. Y bueno, se vienen más cositas más. Pueden ver la repetición de este live en nuestro canal de YouTube, Educas Formación. Lo pueden ver también aquí por nuestro canal de Instagram, lo pueden ver también por nuestro perfil de Facebook, y bueno, se vienen más cositas con Educas Formación. Profe, lo dejo para que se despida, dándole las gracias también por, como es de costumbre cada 8 días, acompañarnos y darnos más de todo esto que tiene que ver con la ciencia del ejercicio físico. Ok, Bio Nelson, no, como final, Bio Nelson, de eso, lo que pasa es que ese tema es muy amplio. Lo que les quería decir es que todos esos cambios de los que acabamos de ver, los cambios a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel de la composición corporal y demás, todos esos cambios que hay, tienen un sustento molecular. O sea, hay unos cambios moleculares que explican esas mejorías o esas adaptaciones y que el ejercicio las logra.
De hecho, el ejercicio hoy tiene tantos beneficios de punto de vista molecular que después explican esos beneficios para las personas, que en el mundo se está buscando una píldora que asemeje los cambios moleculares que el ejercicio produce. ¿Cierto? Cuando eso lo logren, que hay avances, y hay avances importantes en eso, es muy posible que no haya que hacer ejercicio. ¿Cierto? Imagínense ustedes, por ejemplo, que se consigue una sustancia o un medicamento o algo que usted se tome, se inyecte, o se unte, yo qué sé, que le active las vías moleculares que mejoran la fuerza muscular. ¿Cierto? Y eso está en camino. ¿Cuánto se va a demorar para llegar? Yo no sé, pero eso va a llegar. Entonces el ejercicio tiene unos cambios moleculares fisiológicos y de vías metabólicas muy importantes que son los que explican todos esos beneficios que hay. Eso lo digo porque es que el ejercicio no mejora porque sí a las personas. El ejercicio hace unas modificaciones o conlleva unas modificaciones desde el punto de vista molecular en las personas que permite que esos cambios se den. No es porque sí, se lo digo, es porque hay personas que creen que la mejoría es porque sí. No, la mejoría no es porque sí. Y por fortuna, desde hace unos años para acá, digamos 30, 40 años para acá, hay muchos más estudios de ciencias básicas que han dilucidado por qué, por ejemplo, el VO2 máximo mejora cuando uno hace ejercicio, por qué el músculo crece cuando uno hace trabajos de fuerza, ¿cierto? No es la fuerza per se la que lo mejora. La fuerza es el estímulo para que un gen, por ejemplo, se active y ese gen haga que el músculo se crezca. Entonces, ahí les dejo la perla, hay unos estudios por ahí andando para buscar encontrar una píldora que asemeje los beneficios que el ejercicio da. ¿Cierto? Porque mire que no tenemos ningún medicamento, te aseguro que no hay ninguno hoy conocido, que lleve a todos esos cambios que pretenden o que favorecen la salud de las personas y que pueden atenuar el envejecimiento que nosotros estamos sufriendo o que estamos recorriendo pues en la vida. Entonces, les insisto, tenemos una herramienta muy fuerte que es el ejercicio. Es una herramienta fuerte y sigue siendo fuerte hoy. Dentro de 30 años yo no sé, pero hoy sigue siendo fuerte. Entonces, gracias por estar por aquí. Nelson, gracias a vos por tu guía, mi hermano. Y nos vemos dentro de 8 días. Listo. Recuerde que nos puede dejar sus impresiones de este live ahí en los comentarios, aquí en la grabación que queda del live. Y también propónganos temas. Si quiere que tratemos un tema, bienvenido sea. Nos puede dejar una recomendación en nuestro perfil de Instagram y también nuestro perfil de Facebook. Gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy y nos vemos dentro de 8 días en nuestro Instagram Live Educas. Profe, feliz noche y feliz noche para todos.